Les voy a invitar a que busquen en su Biblia el capítulo 11 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 11. Y cuando lleguemos al capítulo 11 de los libros de los Hechos, vamos a leer del versículo 1 al 18. Un poco extensa la porción de esta mañana, pero hay una razón de ser. Y también les voy a pedir que cuando lo encuentren, vamos a estar puestos en pie en reverencia a la palabra, para orar, dar lectura a la palabra y entonces traer el mensaje de la ocasión. Vamos a leerla y entonces orar. ¿Está bien? Hechos 11, versículos de 1 al 18. Estemos puestos en pie. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Dice la Escritura: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hombres, hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oremos. Señor, en esta mañana te pido, Señor, que seas tú el que nos hable, el que seas tú el que ilumine tu palabra, y que tu escritura, Señor, se haga viva y eficaz en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que vaya y cumpla tus propósitos en esta mañana. Señor, úsanos a cada uno de nosotros, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. La experiencia de Cornelio con Pedro es muy importante, y de hecho en el libro de los Hechos ocupa básicamente 2 capítulos, el 10 y el 11. Ya a esta altura, estamos hablando del capítulo 11, es cuando Pedro regresa de casa de Cornelio, tiene que regresar a Jerusalén y le están pidiendo una explicación. Así que hemos leído un poco, pero déjenme introducir lo que voy a presentar hoy, haciendo un recuento breve de lo que ha sucedido. Cornelio es un soldado italiano, posiblemente romano. Él es un centurión
está a cargo de una compañía, lo que hoy en día en términos militares llamaríamos un capitán de una compañía. Está a cargo de 100 hombres, un centurión. Y él está a cargo de la compañía La Italiana. Las legiones romanas están esparcidas por todo el imperio, pero no todas las legiones se componen de italianos o de romanos. Hay gente de muchos países, pero esta es llamada La Italiana, dejándonos saber que eran de Italia. Estos son de los meros de allá de Italia. Y el capítulo 10 también nos deja saber que Cornelio es uno que teme a Dios. Para muchas personas que no saben, cuando usted lee esa expresión en la Biblia, es un temedor de Dios. Es una persona como Cornelio. No es judío, pero teme a Dios. Anhela conocer a Dios. Y estas personas leen las Escrituras, oran, buscan de Dios, están tratando de tener un encuentro con Dios, pero no lo pueden tener. Similar a mucha gente hoy en día, que nosotros decimos, ese hombre tiene temor de Dios. Él quiere conocer a Dios, pero todavía no se ha encontrado con Jesucristo. Algo muy similar a eso. Y Cornelio estaba orando, y dice el capítulo 10, que a la hora 9, o sea, a las 3 de la tarde, le vino una visión. Y en la visión ve un ángel que desciende del cielo. Y el ángel le dice, envía a varias personas, a uno de tus siervos, allá a Jope, también allá arriba a Galilea, para que busquen a Pedro. Y cuando busquen a Pedro, él va a venir y él les va a explicar lo que ustedes tienen que hacer. Dios ve el corazón de este hombre, que quiere ser salvo, que necesita la salvación, que la está buscando y le está ofreciendo la solución. Vete y busca al apóstol Pedro y él te va a explicar el evangelio. Él te va a explicar lo que tú necesitas hacer. Porque me andas buscando y no me encuentras. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? A mí me pasó, yo buscaba a Dios en cuanta esquina había, ¿verdad? Yo creía que estaba en esta religión, que estaba en la otra religión. Y después no sabía cuál era la iglesia cristiana correcta, la verdadera. Cada cual tiene su opinión, ¿no? Esta sí, aquella no. Y hermano, y no se trata de religiones, ni de iglesias cristianas, ni de esas cosas. Lo que Cornelio va a aprender es lo que yo aprendí, y estoy seguro que usted aprendió también. Que eso no importa, que lo que importa es que tú conozcas a Jesucristo. Jesús es quien salva, no las religiones y no las denominaciones cristianas. Cornelio coge 2 de sus sirvientes y lo envía con un soldado italiano, un romano, y los envían a buscar a Pedro. Pedro, mientras tanto, está en casa de otro llamado Simón, y de momento es el mediodía y el hermano le da hambre. Yo no sé por qué a los hombres nos dan tanta hambre, Efraín. Eso dice mi esposa. Mi esposa dice, ¿por qué tengo que cocinar 3 veces al día? Ya me metí en problema con ella. Oiga, el hermano tenía, y que no había Burger King en aquella época, eso es un problema. Ni había mulla, ni esas cosas. Yo lo que sé es que tenía hambre. Y de momento él tiene una visión. Y dice que se le abrió el cielo y ve un lienzo, es como un plato bien grande, ¿no? Y baja del cielo. De ahí cuánto animal hay, cuánto reptil hay, cuánta ave hay. Y el Señor le dice, mata y come. Agarra uno ahí, muchacho, y cómetelo. Dice, no, yo no quiero de eso. Porque los judíos tenían unos reglamentos sobre qué animales podían comer. Y mucho menos pueden matar animales con sangre. El Señor le está pidiendo algo que él no puede hacer, según Pedro. Según la tradición judía, él no lo puede hacer. Pero dice Pedro que el Señor insistió 3 veces. Mata y come. Te lo estoy diciendo yo, mate y come. Y es más, mira lo que te voy a decir. Al ratito te van a llegar 3 hombres que vienen de Cesarea. Te vienen buscando porque yo los envié aquí. Y tú los vas a escuchar, tú los vas a recibir. ¿Saben por qué esas instrucciones son importantes? Porque son 3 hombres gentiles. Son hombres que no pueden entrar en la casa de un judío. Si Pedro los deja entrar, hace de su casa una casa
inmunda, no limpia, no pura. Es pecado. Está violando la ley. Por segunda vez el Señor le está pidiendo que viole una tradición judía que él tiene. Recíbelo. Los envié yo. Mira a ver lo que tú vas a hacer. A veces Dios nos pide cosas que nosotros tenemos que obedecer. No las entendemos, no sabemos los propósitos, pero hay que hacerlo. Y si usted obedece en fe, suceden cosas tremendas, amados hermanos. Y Pedro lo recibe, y estos son 3 hombres empiezan a explicarle quién era Cornelio, por qué los envió, lo de la visión, toda esta explicación. Y Pedro viene y se queda con él, los deja en su casa esa noche. No es que los deja entrar, los deja en su casa y al otro día salen para Cesarea. Y salen caminando para Cesarea, y cuando llegan a casa de Cornelio, tenemos otro pequeño problema. Ahora Pedro tiene que entrar en casa de un gentil, de un hombre inmundo. ¿Pecará de nuevo? Pues el Señor le dijo, mata y come. No llames común o inmundo lo que yo limpié. Esta es un alma de salvación, Pedro. No digas que es malo, no digas que no puede ser salvo. Tú vas a entrar y tú le vas a hablar. Y Pedro entró. Y no solamente entró, se sentó y comió con ellos. Después, en el capítulo 11, le van a recriminar a eso. Porque no se supone que tú te sientes a comer con un pecado. ¿Se acuerdan lo mucho que criticaban a Jesús? Pedro está rompiendo todas las reglas, todas. Y entró. Y Cornelio empieza a decirle, te mandé a buscar porque el Señor me habló. Y me dijo que mandar a estos 3 hombres a buscarte. Y Pedro regresó, dice la Biblia, con un grupo de hermanos de la circuncisión. Unos hermanos bien judíos, bien judíos, ¿sabes? Estos son los que le van a dar candela a Pablo por el resto de su vida. Los de la circuncisión son los que creen que tú puedes aceptar a Jesús y salvarte y convertirte, pero te tienes que hacer judío y tienes que guardar todas las leyes judías y todas las tradiciones judías. Y el Señor está diciendo, no funciona así. No le añadan cosas que yo no he añadido. Y entonces Pedro, cuando escucha la necesidad de Cornelio, se para y empieza a exponer la palabra, el evangelio. ¿Y quién era Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y cómo mataron a Jesús? ¿Y cómo resucitó Jesús? ¿Y cómo ahora es el Señor de señores? Y que para ser salvo hay que creer en Jesús. Y dice la Escritura que según Pedro estaba hablando la palabra, estos hombres y mujeres que estaban en la casa, porque la casa estaba llena, Cornelio trajo su familia, y dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Trajo hasta los primos, los tíos, todo el mundo. Bien latino, ¿verdad que sí? ¿Y quién es este? Ese es el primo, chico. Mira, y la casa estaba llena. Y dice la palabra que según él hablaba, estos hombres y estas mujeres creyeron en la palabra que Pedro trajo y aceptaron a Jesús, y de momento cayó el Espíritu Santo sobre ellos y todos fueron salvos, amados hermanos. Un mini Pentecostés en casa de este varón, y estaban allí hablando en otras lenguas, amados hermanos. Y Pedro dijo, well, ¿qué falta ahora? Bautizarlos en agua. Y se empezó a bautizar a toda esa gente. Gentiles, inmundos, pecadores, bautizados. Ahora son cristianos y están en la iglesia. Y Pedro llega contentísimo de la obra que Dios ha hecho. Pero cuando llega a Jerusalén, aquí empieza desde el capítulo 11, versículo 1, los que estaban en Jerusalén no estaban contentos. Déjeme presentarle el cuadro. Los apóstoles recibieron instrucciones de Jesús. Jesús les dijo, van a predicar este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. En otras palabras, que este evangelio no es para los judíos solamente, es para todos. Pero como ya eran judíos, a ellos les pareció que eso es para ellos. Y se quedaron en Jerusalén y no querían salir de ahí, porque este va es para los de ellos y los que se parecían a ellos, los que creían como ellos. Y el Señor está rompiendo esos esquemas, rompiendo estas barreras que tienen estos hombres.
demostrándoles que el evangelio es para todo el mundo. Pero a ellos se les hace difícil entenderlo. El entendimiento de su fe no ha crecido, no ha desarrollado, no ha madurado al punto de entender lo amplio que es el evangelio de Jesucristo. Eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad que sí? Vemos las cosas de una manera, pero Dios las ve de una manera mucho más amplia que nosotros. Y los de la circuncisión le pidieron explicaciones a Pedro. No recibieron las noticias con alegría. Estaban contendiendo con Pedro, molestos. Le preguntaban, ¿y por qué tú dejaste que esa gente entrara a tu casa? Y después no fue suficiente. Te fuiste a casa de los gentiles, los pecadores, y entraste a casa de ellos. Y encima de eso te pusiste a comer con él. O sea, le hicieron la lista de todos los pecados que Pedro había hecho. Pedro está tranquilo, está callado. Pedro sabe que no cometió ninguna falta porque lo único que hizo Pedro fue obedecer a Dios. Pero notan ustedes que a veces estamos en la iglesia y el Señor nos dice que hagamos ciertas cosas y las demás personas no nos entienden. Y hay un malentendido. Y lo único que usted puede hacer es enmudecer. ¿Se acuerdan de María, la madre de Jesús? Lo que Dios hizo con ella, nadie lo entendía. Hay gente que tiene dificultad entendiéndolo hoy, después de 2000 años. No, yo no creo nada de eso, yo no sé. Yo he escuchado gente discutiendo estas cosas. Se les hace difícil entender las maravillas del Señor. Todavía hay gente que se van de las iglesias cristianas por eso. Yo fui a esa iglesia y había dos personas con una diferencia de opinión. Eso no debe estar pasando en la iglesia. Eso viene ocurriendo hace 2000 años, hermano. Es normal. Hay cristianos a un nivel de entendimiento, hay cristianos en otro nivel. Todos amamos al Señor. Pero si tú eres un judío que aceptaste a Jesús, tú ves las cosas desde una perspectiva judía. Pero si tú no eres judío y aceptaste a Jesús, tú lo ves de otra manera. El asunto es cómo nos vamos a reconciliar. Porque todos somos cristianos. Pues nos vamos a reconciliar de esta manera. Dios permite que nos tropecemos con gente que ve las cosas desde otra perspectiva. Y tenemos que luchar con eso. Y tenemos que tratar de entender la fe del hermano, la fe de la hermana, y ver qué es lo que esa persona ve. Y eso se llama crecimiento espiritual. Y eso es bonito cuando ocurre en la iglesia. Usted no se tiene que ir. Usted lo que tiene es que aprender a amar a su hermano y aprender a amar a su hermana. Dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Qué lindos los hermanos, ¿verdad que sí? Siervos de Dios. No se llevaban. Estos dos discutían y se insultaban. Yo no sé si ustedes saben que el uno llamó al otro hipócrita. Está ahí en la Biblia. Se insultaban. Ay, yo me voy de esa iglesia, como esa gente se habla. Eran dos apóstoles. No te asustes si alguien no se lleva contigo. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a amar a gente que tú crees que tú no puedes amar. Porque Dios nos ama a todos. Y créeme que eso es difícil, ¿verdad que sí? A veces la gente me dice, pastor, ¿cómo usted lo hace? Es un amor que Dios te tiene que dar. Uno crece en amor. Algunos hermanos me dicen, pastor, pero es que hay gente difícil, pastor. Yo lo sé. Y hay gente que se va a ir. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que si se fueron de nosotros, no eran de los nuestros. Si la gente no está dispuesta a amar, te lo voy a poner bien personal. Si esas personas no están dispuestas a amarte a ti, hay un problema. No en ti, en la otra persona. Porque la Biblia dice que tenemos que aprender a sobrellevarnos los unos a los otros. Eso no quiere decir que hay que permitirle a la otra persona hacer lo que le dé la gana, o que nos maltraten. Eso quiere decir que hay que aprender a amar. Imagínate tú, te estoy hablando de que amemos al hermano en la iglesia. Escucha lo que dice Jesús. Si tú crees que lo que te estoy diciendo es difícil, imposible, escucha lo que dice Jesús. Amad a vuestros enemigos. Ahora sí.
Imagínate, si es difícil amar a tu hermano porque piensa distinto a ti, imagínate Jesús que te pide que ames a tu enemigo. Necesitas mucho Espíritu Santo para eso, ¿sabes? Y por eso la llenura del Espíritu Santo es importante. Y el crecimiento espiritual es importante. Y a estos hermanos de la circuncisión les faltaba amor. Y no lo entendían. Y esta experiencia con Cornelio se trata sobre el amor. El amor de Dios. En primer lugar, que tenemos que entender que Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por salvarte a ti y por salvarme a mí. Si Dios tiene que enviar un ángel del cielo, te lo va a enviar. Si Dios tiene que darte una visión, te la va a dar. Si Dios tiene que hacer que tú tropieces y te caigas como el apóstol Pablo, te vas a caer. Si Dios tiene que hacer que tú te quedes ciego o ciega, te vas a quedar ciego y ciega. Y la gente a veces dice, ¿y pastor, ¿y por qué Dios hace esto? Porque te ama. Porque te ama. Porque quiere salvarte, porque quiere rescatarte, porque no quiere que ni una sola alma se pierda. Segundo lugar, amados hermanos, no solamente este episodio habla del amor de Dios, habla del hecho de que Dios no hace acepción de personas. Dios ama a los judíos y ama a los que no son judíos. Los ama a todos por igual. Yo he escuchado gente que dice, yo sé que Dios no me ama. ¿De qué tú hablas? Yo sé que Dios te ama porque Jesús murió en la cruz por ti. Ya Él murió por ti, ya Él dio su vida por ti. De tal manera te amó Dios que dio su vida por ti. Cuando tú te escuches hablando a ti mismo diciendo algo como eso, Dios no me ama a mí. Reprende eso porque eso no es de Dios. La verdad es, y la verdad te hará libre, es que Jesús te ama y Dios te ama. Vamos a ver. Déjeme ilustrarle con 2 o 3 ejemplos. ¿Te ama si eres bautista o eres pentecostal? Óigame, y déjeme decirle que los bautistas y los pentecostales no se llevan. Ustedes no saben las guerras que hay entre estos hermanos. Los dos son cristianos. Los dos son salvos. Los dos han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Los dos tienen el Espíritu Santo. Los dos creen en la palabra de Dios. Los dos predican el Evangelio, pero no se llevan. ¿Qué hacemos con todos hermanitos? Y en nuestra iglesia tenemos bautistas y tenemos pentecostales. Aleluya. Unos alzan las manos y otros no. Unos hablan en lengua y otros no. ¿Qué hacemos con esos hermanos? Pues los vamos a amar a todos. ¿Y quién tiene razón, pastor? El que quiera hablar en lengua, que hable en lengua. El que no quiera hablar en lengua, que no hable en lengua. Después que los dos confiesen que Jesucristo es el Señor, son mis hermanos. Pero hay gente, como lo de la circuncisión, que son impositivos. Hay pentecostales que quieren hacer nuestra iglesia pentecostal. Y hay bautistas que quieren ser nuestra iglesia bautista. Nosotros no somos de doctrina pentecostal y no somos de doctrina bautista. Si usted viene a Génesis, usted va a entender un principio bien claro. Nosotros estamos aquí porque hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y aquí caben todos. Eso es lo que confunde a la gente. ¿Y cómo es Génesis? Yo no entiendo. ¿Y por qué hay aleluyas y aquí? Hay de todo. Porque nosotros creemos que lo único que necesitas para ser salvo es que tú conozcas a Jesús. Lo voy a poner más complicado. Déjenme darle otro ejemplo. Que si aquí hay gente distinta y diferente, no solamente hay bautistas y pentecostales, hay protestantes y hay católicos romanos. Sabroso. Oh, muchachos, y me tienen loco. ¿Y qué? Los dos son como Cornelio. Los dos andan buscando cómo tener un encuentro con Jesús. Y si tú andas con el temor de Dios, de querer conocer a Dios, tú cabes en Génesis. Este es tu lugar.
Solo que no traigas tus doctrinas y tus sacramentos y tus cosas. Déjalas afuera. Aquí vamos a hablar de Jesús. Porque no somos ni de esto ni de aquello. Somos de este. Eso es lo que somos nosotros. Pero hay gente que no lo puede manejar. Porque tienes que amar a gente que es distinta a ti. Tienes que amar a gente que piensa distinto a ti. Tienes que amar a gente que tiene otras costumbres a las tuyas. No es fácil. A veces, Aida, te voy a tirar ahí al medio, hermano. A veces Aida se me embolla y se me para en el pasillo y empieza a ministrar al Señor en otras lenguas. Y siempre hay alguien que me dice, pastor, ¿y qué era eso? Que la hermana se está gozando en el Señor. ¿Qué es eso? Tú no tienes que hacerlo. Yo no obligo a nadie a hacer nada. Aquí hay libertad. Si en la adoración te quieres parar y alzar tus manos, ponte en pie y alaba tus manos. Alaba al Señor con todo tu corazón. Pero si tú eres de esa iglesia sacramentales, reverente, litúrgica, que no se atreven a ponerse, quédate sentadito. Si yo no te voy a obligar. Si tú te quieres meter debajo de la silla, pero vas a alabar a Dios debajo de la silla, métete debajo de la silla. Ay, a mí no me gusta esta iglesia Génesis, no es como mi iglesia allá. No lo es. Y de vez en cuando tengo que explicarle a la gente la diferencia. Y hoy eso es uno de esos días. Aquí se requiere un poco más, no solamente entendimiento, sino de amor. Hay gente que me pide, ¿por qué yo permito que las damas usen pantalones en esta iglesia? ¿Por qué usan aretes? ¿Por qué se pueden maquillar? Porque el maquillaje nos salva. Porque los pantalones nos salvan. Y los moños nos salvan. Solamente Jesucristo salva. I'm saying. Aleluya. Si te sientes tan diferente, que te sientes rechazado, despreciado, discriminado, Génesis es un sitio para ti. Génesis es un sitio para ti. Fíjate tú, que hay gente que dice, pero yo soy pobre, yo puedo ir a Génesis. Yo soy inmigrante. Yo soy un extranjero. Yo puedo ir a Génesis. Tú puedes venir a Génesis si tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Pero yo soy mexicano, yo soy boricua, yo soy de Centroamérica, yo soy de Suramérica. Pues ¿qué importa? Porque después que tú tengas a Jesucristo en tu corazón, ven y alábalo conmigo. ¿Sabes lo que nosotros somos? Una gran familia. Somos uno en Cristo Jesús. Y lo que tú no entiendas hoy, no te preocupes, espera a que el Señor te va a dar entendimiento. Y vamos a crecer todos juntos en amor, amados hermanos. Mire, y después que Pedro dio toda su explicación, Pedro le dijo, ¿tú sabes qué? Los tuve que bautizar. Porque, ¿qué se supone que yo haga? Son mis hermanos. Aceptaron a Jesús. Se convirtieron. ¿Qué supone que yo le diga? Oh, qué bueno, te felicito, pero no te puedo bautizar. Cumplieron con todos los requisitos. Así que los bauticé. Estaban los de la circuncisión bien molestos. Porque ahora hay dos grupos en la iglesia. Uno de una manera y otro de otra manera. Y estos siempre querían que todos pensaran como ellos. ¿Usted se ha encontrado gente así en la iglesia? Yo sí. Alza su mano. No te preocupes. Hay gente que no quiere trabajar en las juntas oficiales o en el gabinete y dice, ay no, allí se ponen a decir y después no se ponen de acuerdo y que a mí no me gusta eso. ¿Y qué es lo que se supone que ocurre? ¿Cómo es que vamos a llegar a una decisión si no escuchamos los diferentes puntos de vista? ¿Cómo se supone que lleguemos a un consenso si no escuchamos las diferentes opiniones de todo el mundo? Eso es normal. Eso no se supone que ocurra en una iglesia.
¿De dónde tú sacaste eso? Porque la Biblia está llena de ejemplos donde la gente no se entendía y no estaban de acuerdo. Lo que la Biblia dice es que a pesar de nuestras diferencias, Dios nos muestra cómo amarnos los unos a los otros, cómo ser unidos, cómo andar en unidad. Y por eso todos nosotros tenemos que aspirar a lograr crecer en amor, amados hermanos. Mire, y dice la palabra del Señor que cuando Pedro terminó su explicación, los de la circuncisión dijeron, ni modo, vamos a quedarnos calladitos, porque no se puede decir nada. Si Dios lo hizo, Dios lo hizo. Qué tremendo, ¿verdad? Pareciera que eso terminó el problema. ¿Hay paz en la iglesia? No. Porque lo que sucedió es que algunos lo entendieron y algunos lo aceptaron, pero otros no. Y lo sabemos porque después en el ministerio del apóstol Pablo, ese grupito de la circuncisión lo perseguía en todos lugares. Y les decían a las iglesias, no le escuchen al apóstol Pablo. Sí hay que aceptar a Jesús por fe, pero hay que guardar la ley, hay que hacerse judío, hay que circuncidarse, hay que guardar todo. Pero nosotros no somos de eso. Porque ya Jesús nos sacó de la esclavitud de la ley. Jesús nos hizo libres. Lo único que tenemos que hacer es crecer en entendimiento, en madurar. Quiero decir 3 cositas bien breves para que usted sepa. Yo he escuchado gente que dice, yo no sé, yo no estoy creciendo. Yo no sé qué yo hago aquí porque yo no estoy creciendo. Le voy a explicar cómo se supone que usted crezca. Primero, venga a la escuela bíblica, domingo en la mañana a las 9:15. ¿Y por qué? Porque hay una clase de Biblia. Y si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que aprender su Biblia. Y eso es lo que hacemos todos los domingos, le enseñamos la Biblia. La clase está diseñada para que se cubra toda la Biblia. Hablamos de las grandes enseñanzas bíblicas ahí. Y si usted es consistente todos los domingos, después de un periodo de tiempo, usted maneja las escrituras. Yo escucho gente decir, yo quisiera que alguien me enseñara la Biblia. Ven el domingo en la mañana. Para eso es eso. Tenemos buenos maestros, tenemos buenas maestras. Ven. Pero yo necesito algo más avanzado. Ok, ven los martes en la noche. Porque los martes en la noche es la noche de discipulado. Y te enseñamos unas cosas más adelantadas, ¿verdad? Hablamos de la llenura del Espíritu Santo, cómo ser dirigidos por el Espíritu. Hablamos de la guerra espiritual. Hablamos de cómo evangelizar. Todas esas cosas las hacemos los martes en la noche. Y si tú perseveras, tú vas a entender después de un tiempo, porque vas a crecer y te vas a fortalecer, vas a echar raíces, vas a ser un hombre y una mujer espiritual bien fortalecida, porque te alimentaste. Pero no es posible que si tú no vienes domingo en la mañana y no vienes el martes, que tú estés creciendo. Si tú me dices que no estás creciendo, te creo. Por eso la gente no se atreve a hablar conmigo. Lo dicen por allá. Porque si me dicen a mí, no estoy creciendo, yo te digo, bueno, no vienes el domingo en la mañana, no vienes el martes, claro. No me digas a mí que si tú dejas de comer, que tú vas a ser una persona saludable. Si estás desalimentado, vas a estar débil, debilitado. Vete con el pastor, vámonos a comer por ahí. Invítame, que yo siempre digo que sí. Y tercero, no solamente ven domingo en la mañana y el martes, venga al culto, asista al culto. Qué tristeza me da que muchas veces tenemos 130, 140 y otras veces tenemos 90. Qué tristeza me va. Gente como la onda de la mar. Y pastor, ¿por qué tengo que ir todos los domingos? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo voy de vez en cuando yo lo siento, cuando yo quiera. Yo te voy a decir por qué eso es importante. Tú escuchaste lo que yo te hablé hoy. Tienes que aprender a crecer en amor. Es que no me gusta esa gente. Por eso es que tienes que ir, porque no te gustan. ¿Y qué se supone que va a pasar? Que Dios va a seguir obrando en ti hasta que a ti te guste esa gente. Y no solamente te va a gustar, los vas a amar. Y entonces te van a hacer falta. Y vas a estar dispuesto a servir y a servir a tu hermana.
Y esa es la obra que Dios hace en tu vida. Pero eso no ocurre si tú no vienes y no eres consistente. Bendito sea el Señor. El que no esté dispuesto a dar al Señor, no recibe. Si tú quieres recibir vida espiritual, dale al Señor tu vida. Y no estoy bromeando. Aquí hay mucha gente ausente hoy. Y no lo tomen a mal porque no estoy tratando de regañar a nadie. Ahora viene junio y julio. Y yo sé que los hermanos se van de vacaciones, de viaje, de crucero. No hay problema. Yo me gozo con usted. Cuando me dice, pastor, y voy a estar allá, y voy a estar debajo del agua, y voy a estar en Cuba. Magnífico. Gócese en el Señor, usted se lo merece. Pero cuando regrese, ven al templo. Ven a la escuela bíblica, ven a los estudios los martes. Porque necesitamos seguir creciendo. Y en esta mañana, esta experiencia de Cornelio nos habla de cómo el Señor paró el exclusivismo de los judíos. Nos habla cómo el Señor mostró su amor para cada uno de nosotros. Y cómo la salvación es por la fe. En esta mañana, yo no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí la conoce. Y tal vez sea la salvación. Tal vez tú has asistido a la iglesia un tiempo y eres como Cornelio. Tienes temor de Dios, quieres conocer a Dios, pero no sabes cómo. Pasa al frente y te vamos a guiar en la oración de salvación. Y tú vas a saber lo que tienes que hacer. Y te vamos a ayudar a que tú entiendas cómo aceptar a Jesús. Y en esta mañana tú puedes ser salvo o tú puedes ser salva. Eso puede ser una persona adulta, puede ser un joven. A veces los jóvenes están acostumbrados a venir a la iglesia porque papá y mamá los trae, pero no han tenido el encuentro. Son cristianos porque llevan muchos años viniendo a la iglesia de uso y costumbre. No, es importante que como Cornelio tú tengas un encuentro con Jesús. Tal vez eso puede ser esta mañana, pero tal vez tu necesidad es otra. Tal vez tú necesites del Señor. Ven al altar y dile, Señor, te traigo mi vida. Te traigo mi vida. Tal vez tú eres como Richard. Tal vez tú eres como Richard, que su esposa perdió el trabajo y necesitas que Dios te provea. Tal vez tú eres una persona como mi hermana Aida, que estaba enferma. Es bueno que vengas al altar para que oremos por ti, porque Dios es el que te va a sostener en el momento difícil. Ven a Jesús en esta mañana. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarnos en oración. Padre, te alabo y te bendigo por lo bueno que tú eres, por tu misericordia. Señor, te pido por los hombres y las mujeres que en esta mañana escucharon esta palabra y están deliberando si deben pasar al frente. Yo te pido que tú des la fe para que ellos pasen, que tengan la fe para creer, para poder aceptar a Jesús, para creer en sanidad, para creer en que tú eres el Dios que provee, para creer que tú eres el Dios que sostiene sus vidas. Señor, haz estos milagros en sus vidas en esta mañana, y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.